Bienvenidos una vez más al HCD Informa, este medio de comunicación del Consejo Deliberante de Pergamino con los ciudadanos. En este caso vamos a compartir uno de los temas de la agenda importante, relevante que tiene el Consejo Deliberante, que es el tratamiento de la rendición de cuentas, en este caso del ejercicio 2023. Se procede al análisis de toda la documentación que se pone a disposición, tanto de los recursos de libre disponibilidad del municipio como los recursos afectados. Y en este caso vamos a ver el debate que se daba en torno a los dos despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Un despacho en mayoría, un despacho en minoría, y también lo que complementa la rendición de cuentas, que tiene que ver con la compensación de saldos del ejercicio vencido. Vamos a mostrarles a ustedes las diferentes argumentaciones y finalmente terminó siendo aprobada la rendición de cuentas elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Lo difícil que resulta en estos contextos de altísima inflación, la ejecución, la confección de presupuestos, la estimación de cálculo de recursos, la posterior ejecución de esos presupuestos. Solo para traerlo en contexto, la estimación inicial que se había hecho en el presupuesto para el 2023, en sintonía con lo que habían planteado incluso la provincia y la nación, era contemplando un aumento del orden del 60%. Incluso en el cálculo de recursos, el cálculo estimado de aumento inicial de las tasas era del 56,25%. Bueno, ya todos sabemos hoy cuál fue el porcentaje de inflación interanual, que estuvo por encima del 210%, con lo cual cualquier cálculo que se pudiera haber hecho en la previa quedó absolutamente desfasado. Incluso en lo que tiene que ver con el cálculo de recursos, si bien eso se pudo amortiguar de alguna manera, gracias a esa facultad que le otorgó el Consejo Deliberante al Departamento Ejecutivo, y que tantas veces es criticado, de esta cuestión de tener la facultad de poder adecuar las tasas en caso de no ser, de ser necesario en el segundo semestre. Bueno, en este caso, gracias a eso, se logró amortiguar en parte ese impacto. Por supuesto, no fue suficiente, porque digamos, eso lo que hizo fue, a partir de un esquema de adecuación en el segundo semestre, intentar, digamos, acercarse un poco más a la realidad, aunque ni siquiera, apenas superamos la mitad de lo que fue la inflación informada por el INDEC. El tema del cálculo de recursos, bueno, de alguna manera no se vio tan afectado, digamos, a partir de algunas medidas que tomó el Departamento Ejecutivo. En principio, lo que hace habitualmente en estos casos, que son a través de los planes de regularización de deudas, de facilidades de pagos. En el año pasado, a pesar de eso, bueno, hubo algunas medidas adicionales que hubo que tomar. Por ejemplo, hoy se hacía mención durante la sesión ordinaria de la tasa de red vial. Bueno, durante el 2023 y en virtud de la emergencia agropecuaria por la sequía, el Departamento Ejecutivo tomó la medida de acompañar al sector, eximiendo las dos primeras cuotas de la tasa de red vial, lo que de alguna manera significó un ingreso estimado, de acuerdo a lo que estaba proyectado, de 91 millones de pesos que no entraron a las arcas del municipio. Bueno, digo, todo ese proceso inflacionario que estuvo por encima del 210%, fue imposible de amortiguar, más allá de todo lo que uno ha podido prever en la previa, de haber dado facultades extraordinarias. Bueno, no había manera de siquiera acercarse a lo que terminó siendo la realidad. A eso se agregan algunas cuestiones particulares respecto de, más allá de que Pergamino sigue, y siempre lo resaltamos, sigue teniendo una altísima participación dentro de sus recursos de origen propio, pero hay un porcentaje naturalmente de recursos de extraña jurisdicción, fundamentalmente provinciales. Algunos nacionales, muy poquitos, son todos afectados, pero sí los provinciales, y en este caso algunas cuestiones que también obligan a readecuar y tienen un impacto directo en lo que se estaba proyectando y en lo que finalmente se puede ejecutar,
que tiene que ver en algunos casos con lo que estaba previsto que iba a ser necesario en términos de esos recursos fundamentalmente provinciales para la ejecución de alguna obra, que por supuesto en el marco de una inflación anual del 211% siempre queda retrasado. Eso por un lado, y por otro lado el tiempo de tardanza en la llegada de esos recursos. Solo para mencionar algunos ejemplos, bueno, el Fondo de Infraestructura Municipal, que es un fondo por todos conocidos, que en 2024 no fue girado en principio a ninguno de los 135 municipios, no tenemos certezas de qué es lo que va a pasar en ese caso, más allá de que hoy se anunció alguna medida de la provincia de ayuda a municipios que no sabemos si va a ser en reemplazo del FIM o no, pero en principio decía, para hacer algún par de referencias y en virtud de eso poder medir el impacto que esto tiene en la ejecución de los presupuestos municipales, decía, durante 2023 el Fondo de Infraestructura Municipal tenía un fondo afectado de 239 millones, casi 240 millones, de los cuales algo así como 72 millones ingresaron durante el mes de mayo y los casi 168 millones restantes ingresaron al municipio el 30 de diciembre. Quiero decir, me parece que es un ejemplo claro, no solo de todo lo que fue perdiendo en términos de valor relativo, sino el impacto que tiene la demora de un recurso que estaba previsto para que, por supuesto, llegara en fecha y que, digamos, casi las 2/3 partes de ese Fondo de Infraestructura Municipal llegaron a Pergamino el último día de 2023, el penúltimo día, digamos. Por otro lado, y es otro ejemplo que también es válido, se firma en mayo un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia para la ejecución de pavimento flexible, cosa que avanzó mucho en la ciudad de Pergamino, por un monto de 300 millones de pesos. Obviamente rápidamente se pusieron en proceso todas las ejecuciones. Eso demandó una erogación entre julio y septiembre de 388 millones de pesos. Bueno, si bien no hubiera alcanzado a cubrir el costo, era una parte importante de eso. Bueno, de esos 300 millones de pesos, y casi en un espejo del ejemplo anterior, 210 millones llegaron al 30 de diciembre, misma mecánica que lo anterior, o sea, muchos meses posterior a la ejecución, y por supuesto con una pérdida en términos nominales importante, y los 90% restantes llegaron ya durante 2024. La verdad es que esas son dos cuestiones que han tenido un impacto altísimo en lo que tiene que ver con la posibilidad de manejar esos déficits a través de la reasignación de recursos, muchas veces con recursos propios. Incluso hay algunos afectados municipales que están determinados por ordenanza y que tampoco fueron suficientes. Bueno, sobran los ejemplos en una cantidad de casos donde hubo que cubrir diferencias reasignando partidas. Hace un rato tratábamos la compensación de saldos. Bueno, es una constante cuando los procesos inflacionarios son tan altos, cuando la moneda se desvaloriza de la manera que se desvaloriza, cuando los presupuestos o las estimaciones iniciales quedan tan afectadas y además encima la demora de recursos de extraña jurisdicción se da de esta manera, donde, como hicimos referencia a esos dos fondos, que son dos fondos importantes, tuvieron casi un 65% en los dos se dio la misma ecuación, que llegaron el último día del año, cuando por supuesto las obras ya habían sido ejecutadas hace muchísimo tiempo. Otra de las cosas que resaltaba y que nosotros generalmente cuestionamos es el tema del superávit. Y sí, siempre vamos a cuestionar el superávit porque en este caso puntualmente, en este ejercicio puntualmente, el superávit coincide prácticamente con el ingreso, con el rendimiento que el municipio hizo de la bicicleta financiera con los recursos que ingresaron de todos los pergaminenses. Ingresaron por intereses 580 millones, y el resultado es 560 millones. Con lo cual, eso formó parte de todo ese dinero que deciden poner en plazo fijo, que les da un rendimiento, y con eso nos dicen que hay un superávit. Pero este superávit significa ¿qué? Relegar determinadas cosas, relegar determinadas decisiones.
No estoy tan de acuerdo con el pago a proveedores, podrá ser que se pague, pero que no se pague en tiempo y forma. Los proveedores 60, 90, 120 días cobran. O sea, se está difiriendo el pago de proveedores, no se están cumpliendo con las demandas que los pergaminenses tienen sobre ciertos servicios que son básicos para la población. Alumbrado público en lugares donde se tributa, donde prácticamente es inexistente. Con lo cual, digamos, hay que rever. Yo entiendo que un municipio necesita tener una determinada espalda financiera para hacer frente en determinadas circunstancias, pero también hay que tener en cuenta la responsabilidad de llevar adelante un municipio con todas las demandas que eso requiere. Voy a hacer una breve, porque otra de las cuestiones que nosotros criticamos y criticamos mucho es esto de subestimar el cálculo del recurso. Todos los años sistemáticamente nosotros decimos, eso no es la verdad de lo que el municipio va a recaudar. Y efectivamente, de los 10.000 millones de pesos que se estimaban recaudar en el año 2023, pasó a 14.000 millones de pesos. O sea, hay 4.000 millones de pesos de diferencia. ¿Se puede equivocar tanto? Le podemos echar un poquito de culpa a la inflación, pero hay determinadas cosas, determinados comportamientos que son sistemáticos año tras año. Y una de esas es la sobreejecución de las transferencias que dependen del intendente municipal. Digo, es algo que año electoral, año no electoral, siempre se ejecuta por encima del 100%. Entonces, ahí yo creo que hay una clara conducta de mentir desde lo presupuestario, porque sabe que después puede gastar lo que quiere, porque como subestimo el recurso, después con esa diferencia yo le agrego crédito a las partidas que considero más importantes. Y en esto, digo, de las transferencias, hay una cuestión, hay una asimetría absolutamente nociva y que tiene que ver con el resto de transferencias, con lo que es becas, tanto culturales, educativas o deportivas, que se han mantenido, se han ejecutado en un 100%, sin ningún tipo de actualización, con lo que significa, bueno, el concejal propinante hablaba esto de la inflación y todo lo que significó en el año 2023, lo que implica que en estos casos hubo también un recorte feroz. La Secretaría de Gobierno, por ejemplo, en lo que se refiere a gastos en el cementerio, bueno, directamente es un recorte tremendo de 36 millones, solamente se emitieron 6 millones. Después nos llegan las quejas del Estado en el que está, pero bueno, claramente con lo que se invierte es obvio que no puede estar en las condiciones que los pergaminenses requieren. Hay ciertos programas, como es revalorización del patrimonio, que son simplemente una vidriera espectacular, porque ni la asignación de recursos es importante, ni lo que se ejecuta tampoco es importante. Estamos hablando de que tiene un crédito de 3 millones de pesos y se ejecutó solamente 1 millón de pesos. Ahora, en lo que sí no se han escatimado recursos, en esto de la compensación al transporte público. La compensación al transporte público tenía un crédito inicial de 33 millones y se terminó ejecutando 114 millones de pesos. Ahora bien, ¿esto ha hecho que el transporte público mejore en la ciudad de Pergamino? No, en absoluto. Sistemáticamente, año tras año, la decisión política es prorrogar el servicio y aumentar las transferencias para
solamente establecer y decir y esgrimir el único argumento es: si no, no tenemos transporte público. Hemos llegado a esta situación por una decisión política que ha sido sistemática del intendente de desoír en aquellas oportunidades en que nosotros le pedíamos que abrir una licitación. Hoy en día, con el escenario económico que tenemos, es prácticamente imposible, con lo cual habrá que sentarse a trabajar seriamente, el Ejecutivo se tendrá que sentar a trabajar seriamente cuál va a ser la salida para resolver de alguna manera definitiva el tema del transporte público. Primero, contarles un poco cómo se trabaja todo esto. Yo, cuando hicimos la presentación del presupuesto en su momento, les expliqué que se trabaja siempre en 3 escenarios posibles. Uno favorable, uno que es el esperable y uno de máxima, donde es un desastre. Bueno, lamentablemente el año pasado se preparó uno que era el deseable y terminamos en el de máxima, donde fue un desastre, donde todo hubo que reacomodarlo sobre la marcha, donde no era tan fácil reacomodar el recurso que se tenía con la erogación que debía hacerse, y bueno, y así a los ponchazos se fue manejando todo el año. Con el agravante fue cuando empieza el segundo semestre, donde se dispara la inflación. En el primer semestre hemos tenido una inflación de aproximadamente el 50% y en el segundo semestre se dispara a un 106 aproximadamente, lo cual da como resultado un 211 de inflación. Los municipios y todas las entidades públicas tienen el agravante también de que no pueden ajustar por inflación. La regla general dice en el privado que si durante 3 periodos se acumulan una inflación superior a los 2 dígitos, es decir, al 100%, hay que ajustar por inflación. Entonces uno empieza a trabajar y a estudiar lo que son valores reales y no nominales, que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, dicho todo esto, el tema principal que tuvimos es que las tasas que se cobraban no aumentaron al mismo ritmo de las paritarias que se pagaban. Entonces ahí hubo que readecuar un montón de partidas, hubo que dejar de hacer un montón de RIRs que se habían proyectado, un montón de obras que estaban en licitación. Cuando finalmente se llegó al momento de poder iniciar, ya los precios se habían ido a 2 o 3 veces más, con lo cual tuvimos que volver a retraer todo eso. Respecto a los intereses de los plazos fijos que nombraba la concejal prepinante, es una potestad que da el Tribunal de Cuentas de poder invertir lo que no está en uso en ese momento para poder sacar alguna renta financiera que se va a utilizar después. Es cierto que coincide con ese superávit, pero también es cierto que ese superávit es lo que nos permite el 2 de enero afrontar todos los pagos que van a venir. Nosotros cada año tenemos un desfasaje entre que el 2 de enero tenemos que empezar a pagar todos los proveedores que se fueron generando generalmente en los últimos días de diciembre, porque se devengan ahí, pero se pagan al año siguiente. Pero las tasas recién empiezan a cobrarse a partir del día 13-14 de ese enero, con lo cual es necesario tener ese superávit financiero, siempre financiero, para poder afrontarlo. Ese superávit, que parece un montón de plata, en realidad no llega a cubrir este año ni siquiera una nómina completa de sueldos, para que se den una idea de los números que estamos manejando. Con lo cual, ese superávit es necesario para seguir el funcionamiento. Es como en una casa, uno no llega al día primero con 0 pesos, o intenta no llegar, porque el día 2 tiene que empezar a pagar seguramente cosas. Entonces, eso es lo que se hace. Respecto a lo que me comentaban del pago de los proveedores, no es cierto que el pago se difiere por ese depósito. El pago promedio de proveedores está entre 30 y 45 días. Por supuesto que puede ser alguno que cobre por determinado tema, porque el cliente está frenado, por lo que sea, a los 30, 40, 50 días, como está el que cobra a los 15 días de haber prestado el servicio. Pero bueno, en el promedio se manejan esos números. Hay que tener en cuenta también el esfuerzo que hizo el Estado municipal para poder afrontar esas erogaciones de sueldos, que es lo que más influye en toda lo que es la cartera de pagos que se hacen. Porque estamos hablando de con una inflación del 200%, 211% anual, se lleva una recomposición salarial en el mes de febrero, el 200%, se había logrado llegar a ese número con un incremento de menos del 150% en las tasas. Obviamente podemos acceder a algo que es un número en el RAFAM para nosotros,
pero que es muy discrecional y es como el intendente distribuye los subsidios, que en esta rendición, este 2023, los subsidios aumentaron al menos 4 veces con respecto a lo presupuestado. Y ahí podemos ver también algunas cuestiones que la verdad que no estamos para nada de acuerdo. Durante todo el año pasado fue una lucha constante y la sigue siendo este año por parte de los bomberos voluntarios en que este municipio lo ayudara, ya sea con una ordenanza o mediante subsidios, para su funcionamiento, para su correcto funcionamiento, para que pudieran sostener las guardias. Y ahí cuando uno ve los subsidios, como discrecionalmente digo, porque no hay ninguna ordenanza que lo establezca, el intendente puede, obviamente respetando las pautas técnicas y del Tribunal de Cuentas, el intendente puede distribuir los subsidios. Y por ejemplo vemos como el principal club de esta ciudad, club de fútbol me refiero, se le dio el doble de subsidios que a los bomberos y sobre todo se utilizó para pagar sueldo a los jugadores, porque ahí está, si los concejales vieron, están todo el listado de pago de sueldo a los jugadores. Digo, es una cuestión que nosotros no estamos de acuerdo porque no sé si el vecino sabe que al apagar el alumbrado público, que al pagar el servicio sanitario, está, digamos, contribuyendo a esto y a la vez le está negando, por ejemplo, la posibilidad de que los bomberos voluntarios hubieran recibido una partida de subsidio, al menos igual que este club, o por ahí uno se encuentra que se le dio 2,5 millones de pesos a una iglesia evangélica para que festeje un día al niño, prácticamente un 30% de lo que se le dio en todo el año a los bomberos. Entonces uno se va encontrando con estas cuestiones que, repito, seguramente estén dentro de lo que estipula técnicamente el Tribunal de Cuentas y digamos la rendición es correcta en ese sentido, pero la verdad que el vecino tiene que conocer estas cuestiones para que se utilice también el dinero de las tasas, de los derechos, que muchas veces le cuesta pagar a un vecino el alumbrado público, sobre todo recién acá afuera me mostraba un muchacho que pagó 12.000 pesos de boleta de luz y el 8.000 pesos de alumbrado. La verdad que bueno, ese muchacho debe saber que esa parte de esa plata fue a pagar el sueldo de un jugador de fútbol, que repito, es una decisión política que tiene el intendente. Entonces, cuando uno ve esas cuestiones, la verdad que bueno, que es necesario que también que la comunidad lo sepa y obviamente expresar que no estamos de acuerdo en cómo se llevó a cabo, sobre todo ese manejo, digamos, a discreción que tiene el intendente de poder distribuir una cantidad de millones de pesos muy importantes en subsidios. Se habló también de los superávits. Sí, aclarar que no sé si es casualidad, pero los años, ya lo hemos dicho muchas veces, pero los años pares, el superávit de este municipio es mucho mayor que los años impares, o sea, años donde hay elecciones. Claramente la decisión política de este municipio es ser más responsable cuando no hay años de elecciones para ser un poco más irresponsable en la distribución de recursos en los años que hay elecciones. Es decir, por ejemplo, en el año 2020, año de pandemia, que esto recordemos que fue un tema de discusión, este municipio tuvo un superávit de 140 millones de pesos. Y al año siguiente, en el año de las elecciones, no tuvo superávit, gastó más, fue negativo, gastó más de lo que ingresó. Y si comparamos el superávit del año pasado, 600 millones de pesos, implica más o menos un 9% de lo que fue la total recaudación de recursos ese año. Y lo comparamos con el superávit de este año de 558 millones de pesos, representa un 4% de lo que fue la recaudación total. En definitiva, obviamente, cuando aquí se habla de la responsabilidad, de tener un superávit, de ser previsor, bueno, parece que en los años de elecciones no se es tan responsable y se gasta mucho más de lo que en los años de no elecciones, más allá del contexto económico, porque acá comparé un contexto con pandemia, sin pandemia, un contexto con más inflación, con menos inflación. Por eso creo que están los argumentos expuestos de nuestro bloque, por lo cual no podemos acompañar esta rendición. No coincidimos en cómo... primero no coincidimos en cómo se modificó el presupuesto, porque
por más que no lo acompañemos, aquí se vota un presupuesto de gastos anual, que es una foto que nada tiene que ver después, pero nada tiene que ver con la rendición de cuentas. Se habla de que la mayor parte de las partidas fueron sobre ejecutadas, sí, pero si eso no se compara con cuánto creció la recaudación, esa es una sobre ejecución mentirosa. En realidad hay que ver si crecieron al menos lo mismo de lo que creció la recaudación. Esos son análisis que hizo la concejal Viera y que claramente no fue así. Entonces, son muchos los argumentos, seguramente en estos bloques alguien más hablará, pero quería agregar esto, por lo cual no acompañamos la rendición. Gracias. En este Consejo Deliberante hemos escuchado todo el tiempo la defensa de los trabajadores. Sí, ahí viene, porque alguna vez, señor presidente, habría que no aprobar la compensación de partidas. ¿Sabe por qué? Porque hoy los concejales que defienden a los trabajadores, sí, los concejales que defienden a los trabajadores, lo que hicieron fue no aprobar las compensaciones de los incrementos salariales. Lo decía hoy el concejal Maistegui, de un 60% que estaba proyectado, un 200,23% fue el acumulado si tomamos solamente lo que fue 2023. Y eso, señor presidente, ¿cómo se hace? Se compensa. Y decía recién la concejal Viera que no entiende que el superávit haya ido a áreas no relevantes. Mire, señor presidente, y lo pueden ver en la compensación, el del superávit, 2.374.522.241 pesos fueron para ir a la compensación. Y de ese monto, 1.274.268.364 pesos fueron al bolsillo de los trabajadores. ¿Y sabe qué? La Libertad, el concejal Yander Rosso y la oposición del Frente de Todos y Frente Renovador, 2 votos puso en contra para que los trabajadores municipales tuvieran este incremento. Pero nosotros estamos compensando la partida. Una vez más. Y digo irresponsabilidad porque alguna vez se puede pasar lo de la compensación de partidas. Alguna vez se les puede pasar. Pero por lo menos tengan la delicadeza de las próximas tratamientos de compensación de saldo, retirar, señor presidente, y aprobar lo que tiene que ver con compensaciones de partida que van al bolsillo de los trabajadores. Y si no, que les digan, o por lo menos no vengan acá a pedir aumento de salario que después no aumentan. Pero ¿sabe qué, señor presidente? ¿Cuánto hace? Llegó el concejal Yander Rosso. Le voy a decir. ¿Cuánto hace, señor presidente, que estuvimos viendo acá el tema jubilados? Y si bien hay una parte que tiene que ver el IPS y estamos de acuerdo con que es necesario resolver todas esas situaciones y tratar de meter más dinero a los jubilados. Señor presidente, ¿saben qué no votaron con las 2 votos que le metieron? 62.828.941 pesos con 15 centavos que están dentro de la Secretaría de Hacienda, que dijo la concejal Viera, que no sabe por qué se excede, si es la que tiene que recortar. Y esa partida, ¿sabe qué va, señor presidente? A la partida 6200, préstamos a corto plazo. ¿Sabe qué es eso, señor presidente? ¿Saben los que votaron en contra de la compensación qué es esto? Ni más ni menos que ponerle en el bolsillo de aquellos que están en el trámite de jubilación los anticipos jubilatorios. Señor presidente, lo acaban de votar con 2 votos en contra. Y después venimos a decir acá la preocupación que tenemos. Acá hay que hacerse de más responsable, porque no le podemos solamente decir de biribiri, sino que hay que ponerle la plata. Y la plata se pone compensando partidas. De ahí, acá fue el superávit, señor. Acá fue el superávit, señor presidente. ¿Quiere saber cuántas partidas? La pueden contar. Todos tienen la compensación de saldos. ¿Quiere que se la cuente de a una? ¿Quiere que le cuente de nuevo cuánto es esto? Porque ese incremento también se va a los anticipos jubilatorios. O también tenemos otra opción, señor presidente. Lo podemos tomar si los concejales así lo desean y no van a volver a votar. Podemos agarrar
y cuando se incremente el sueldo hacemos solo el ejecutado. Si hay inflación no podemos seguir, y si no, discriminamos, y si esta partida tampoco la van a votar, entonces le daremos a los activos, no le damos a los anticipos jubilatorios, si es así como va a quedar reflejada su posición cuando hay que pagar. Señor presidente, transferencias de envión llega de la provincia, no la vamos a incorporar. Control ambiental, obra sanitaria, 25 millones, por ejemplo, 35 millones de combustible, reparaciones, total, si funciona, funciona, si no, no, total, después venimos acá al Consejo y nos quejamos. Servicio de provisión de agua potable, 13 millones, 8 millones, 12 millones de maquinaria y equipo, esto tampoco lo acaban de aprobar. Y podríamos seguir así con todas las partidas. A esto, que me parece de una responsabilidad absoluta, acompañarlo. ¿Quiere separarlo, señor presidente? Porque hay partidas que le gusta compensar y partidas que no. Estoy de acuerdo, mire. Prepáreme un proyecto que no sea rechazar la compensación, sino qué está dispuesto a usted a compensar. Bueno, la rechazaron a todas. Rechazaron toda la compensación de partidas y últimamente a la cual se definió como compensación de saldos ómnibus. Señor presidente, irresponsabilidad e inconsistencia serían los dos conceptos desde los cuales yo evaluaría lo que hasta ahora he estado escuchando.